Lo importante de toda la narración es no interrumpir el ritmo. La jugada es sagrada y el ritmo de partido es sagrado, y esa jugada que a lo mejor tú interrumpes por una simple equivocación puede acabar en gol y claro, estás destrozando la narración de una jugada, ¿sabes? Porque a lo mejor te sitúan en una zona del campo en la que no ves bien y estás en una esquina, tienes una columna por delante, tienes aficionados, hace un frío que pela. Bueno, yo es que creo que la imparcialidad va con la vocación y con la profesión. El que quiera ser periodista y no es imparcial debe dedicarse a otra cosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Creativos, y en esta ocasión lanzo la pregunta: ¿será posible que la creatividad exista en el deporte? Particularmente en la narración deportiva. Para ello tenemos aquí a Andrés Ocaña. Andrés es un locutor deportivo, particularmente de fútbol, y está aquí para también venir a compartir estas experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria como periodista deportivo. Él ahora se dedica a ser locutor de uno de los clubes que ha ganado en el 2022 la Copa del Rey, el Real Betis Balompié. Pero no solo eso, sino que también ha tenido una larga trayectoria narrando en finales a nivel nacional del Sevilla, y mucha trayectoria más en cuestión de periodismo deportivo. Y bueno, encantados de tenerte aquí, Andrés. Muchas gracias por venir para acá a Dementes Creativos. No, es un placer para mí que os hayáis acordado de mí y de la profesión, sobre todo, ¿no? Que es la profesión que defendemos y que hacemos con tanto cariño, y que en un tema tan bonito como este os acordéis de los locutores deportivos. Pues un auténtico placer poder estar aquí en representación de todos los compañeros. Me llama mucho la atención todo este mundo de la locución, sobre todo, y me preguntaba yo si la creatividad realmente existe ahí también. Entonces vayamos partiendo punto por punto. Perfecto. Empezando por ¿cómo narras tú un partido de fútbol en tu día a día? ¿Cómo puedes ser un buen narrador y no morir en el intento? ¿Qué procesos llevas tú al iniciar o previo a la narración o al partido? Bueno, lo primero, que evidentemente la creatividad yo creo que es importante en esta profesión, ¿no? Pero yo creo que hay cosas todavía más importantes, ¿no? Que es bueno, a la hora de narrar, sobre todo lo que tienes que haber hecho es escuchar mucha radio, escuchar a muchos locutores diferentes, rescatar de cada locutor lo que más te gusta, llevarlo, por supuesto, a tu estilo y darle tu personalidad. Pero me parece que ser locutor deportivo sin haber escuchado radio sería prácticamente imposible. No todo es creatividad, no todo es invención, no todo es espontaneidad, sino que tiene que haber un trabajo detrás. Y el trabajo en la radio fundamentalmente está en escuchar radio, no está en otra cosa. Es evidente que para ser locutor y narrar un partido tienes que descansar, tienes que cuidar la voz, tienes que prepararte, tienes que conocer pues, los equipos que vas a retransmitir, los jugadores con los que vas a compartir un partido. Tienes que saber en qué medio estás, tienes que... evidentemente que hay un trabajo de preparación muy importante antes, pero después está, que creo que es a lo que queremos orientar un poco esto, la personalidad de cada uno, ¿no? Y cómo uno cree que esa locución va a ser más atractiva, en qué se basa, cómo se lo plantea, y sobre todo, que es lo que más bonito me parece de la locución deportiva, es cómo vas saliendo de los problemas y vas pudiendo contar prácticamente al instante todo lo que está sucediendo, pensando que el que te está escuchando no lo está viendo, ¿no? Que creo que es donde verdaderamente reside la creatividad de nuestra profesión. Pero sin un trabajo previo y sobre todo muchas horas de radio escuchadas sería prácticamente imposible, creo. Claro. Y ahora entra en el juego también la imparcialidad que debes de tener, creo yo, porque la pasión en tu voz tiene que ser transmitida, por supuesto, pero ¿cómo ser imparcial en un juego y que no le des la ventaja a ninguno de los dos equipos? Sí, bueno, yo creo que hay que ser honesto primero con la profesión. Por ejemplo, yo claro que desde pequeño he sido aficionado al fútbol, he tenido el carné de uno de los equipos, por ejemplo, de la ciudad, en Sevilla, donde
donde estamos ahora mismo. He ido al campo de fútbol a animar a mi equipo, pero yo siempre, desde que decidí estudiar periodismo, mi profesión está por encima de todo eso, ¿no? Yo no entiendo el periodismo sin imparcialidad, pero también hay que saber separar, por ejemplo, si estás narrando un partido a nivel nacional, Sí. estás haciendo un partido para toda España, entonces digamos que los dos equipos que se están enfrentando tienen la misma importancia, Sí. o si estás haciendo un partido para Sevilla, por ejemplo, para los béticos, como en mi caso ahora mismo, y yo sí intento que el protagonismo lo lleve el Betis. O sea, narramos para béticos. No quiere decir que no digamos lo que está haciendo mal Claro. el equipo en ese momento, en lo que se ha equivocado, los errores que comete, sí, pero siempre tienes que tener en cuenta la audiencia a la que te estás dirigiendo. Y no puedes narrar un partido igual si lo estás haciendo a nivel nacional, un Betis-Valencia, o si estás haciendo un Betis-Valencia para la afición de Sevilla, en este caso del Betis, ¿no? Por eso te digo que hay muchas formas de preparar una narración y de ir, evidentemente, dándole importancia a las cosas que en ese momento la tienen, o a tus oyentes al final, que es para los que están narrando. Por supuesto. Y ahora hablando de esta Copa del Rey que narraste en el 2022, cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues fue impresionante, ¿no? Yo afortunadamente, como tú has dicho, ya había tenido la oportunidad en Radio Marca a nivel nacional de poder retransmitir 2 finales del Sevilla, la primera que fue histórica en Eindhoven, después también la de Glasgow, pero sinceramente hacer una final de Copa del Rey del Betis en Sevilla y para los aficionados de aquí pues fue algo brutal. Increíble, ¿no? Sí. Yo siempre digo lo mismo, el que no se pone nervioso antes de narrar un partido importante, el que no le tiemblan un poquito las piernas, el que la noche antes no está imaginándose la jugada, no está pensando en el partido, en quién puede marcar, en lo que puede decir si marca este jugador, si marca el otro. El que no tiene eso, yo creo que el que no tiene todavía ese gusanillo por dentro no está preparado para transmitir, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que creo que yo consiste. Esto es una profesión que consiste más que en hacerlo bien, bonito, académico, en transmitir pasión, emoción, por lo menos es así como yo lo veo, y en que la persona que te esté escuchando pues esté con el corazón en un puño. Claro. Es lo que pretendo y es lo que me gusta, más que ser un narrador académico y un narrador correcto y que utilice construcciones verbales, semánticas, sintácticas perfectas. Yo creo que consiste más, para mí, por lo menos la locución deportiva y la narración, en transmitir emoción, que es lo que creo que una persona que está al otro lado de la radio necesita para vivir un partido, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué problemas te has enfrentado en una transmisión en vivo? O sea, ¿qué tipo de trabas hay? Bueno, hay de todo, ¿no? Desde problemas técnicos, estás en una narración y se corta la línea, tienes que correr, cambiar un cable, volver, hasta problemas prácticamente físicos, porque a lo mejor te sitúan en una zona del campo en la que no ves bien, y estás en una esquina, tienes una columna por delante, tienes aficionados, hace un frío que pela. Por ejemplo, hemos narrado bajo cero en pupitres fuera. Vale. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Para un narrador, y tienes que sobreponerte, hasta problemas también personales, un día que llegas con la voz peor, o llegas enfermo, o no te encuentras bien y tienes que hacerlo. Claro. Y después también los problemas que vienen dados de la... Yo siempre digo que ser locutor deportivo es una profesión de riesgo. O sea, tú estás en medio de la grada, ¿sí?, contando algo que a lo mejor no le gusta a los aficionados que tienes a tu alrededor. Y tienes que convivir con eso. A nosotros se nos ha vuelto gente, nos ha amenazado, nos han tirado cosas, nos han insultado, han interrumpido las narraciones. Y claro, al principio yo cuando era un chaval y empezaban, esto te suponía un mundo. Ahora tienes más mano izquierda para poder abstenerte de todo eso y seguir retransmitiendo tu partido, pero sí son muchos los condicionantes que influyen, y algunos dependen de ti y otros no, como en todas las profesiones, muchas profesiones, ¿no? Pero esto es una profesión de riesgo, desde luego, ¿eh? Y ahora, para todos los oyentes que no sabemos, me incluyo, mucho acerca de todas las técnicas que utilizan detrás, ¿cómo hacen para localizar a cada jugador? Porque
¿Tienen tecnología o se lo tiene que aprender? ¿Es de a ojo? ¿Cómo va eso? Bueno, lo primero es que algunas veces nos lo inventamos, porque siempre no acertamos, ¿no? Yo siempre digo, cada vez que han venido chavales nuevos de práctica y demás a narrar, digo, te equivoques o no te equivoques, sigue. Digo, sigue, continúa y después corrige sobre la marcha, ¿no? Porque es imposible acertarlos todos. Ya te digo que muchas veces son equipos que conoces poco, ¿no? Cuando son competiciones europeas y demás, y es imposible tener a todos los jugadores, no se ven bien desde arriba. Tú morfológicamente sí, a los jugadores del equipo que retransmite prácticamente los conoces a todos. Después tienes el recurso de el número, esperar a decir el nombre del jugador hasta que veas el número, pero muchas veces no ocurre en una jugada rápida. Y tienes primero que ubicarlos en el campo, por eso hay que hacer un trabajo previo, escribir los nombres, la colocación de cada jugador y saber más o menos, estudiar dónde está cada jugador, eso te sirve de guía, pero después te equivocas. Pero si te equivocas hay que tirar para adelante, En el momento que te das cuenta del jugador del que te has equivocado, ya cambias el nombre. Claro. A lo mejor la pelota no ha cambiado de jugador, pero tú durante la retransmisión sí, a lo mejor empieza a la altura de la línea defensiva y cuando te das cuenta que es otro el que la lleva, pues cambias el nombre directamente. El que lo está escuchando puede parecer que un compañero se la ha pasado a otro, pero no, tú tienes que ir corrigiendo sobre la marcha. Lo importante de toda la narración es no interrumpir el ritmo. No puedes interrumpir el ritmo porque te hayas equivocado en el nombre de un jugador, porque hayas confundido uno con otro, porque lo importante es dónde está la pelota, qué le pasa a la pelota, qué están haciendo con la pelota y cómo acaba la jugada. Claro. No puedes ni pararte a pedir perdón, ni quedarte bloqueado. Tienes que seguir hacia adelante y, evidentemente, corregir. Si te has equivocado, después una vez acaba la jugada, dices, perdón, no era tal jugador, era cual, pero la jugada es sagrada y el ritmo de partido es sagrado y esa jugada que a lo mejor tú interrumpes por una simple equivocación puede acabar en gol y estás destrozando la narración de una jugada, ¿sabes? Por supuesto, es que me parece brillante toda la agilidad mental que debes de tener porque, bueno... Se basa todo en eso nada más, para mí, en la rapidez, ¿no? En cómo saber solucionar un problema que se note lo menos posible, que ha sido un problema. Si consigue que encima no se note que ha sido un error, pues mejor que mejor. Pero claro que no paramos de cometerlos los errores. Por supuesto. Y sobre todo que el locutor no solamente está narrando qué está pasando en el momento, sino que muchas veces incluso te lanza estadísticas de partidos previos. O sea, lo hacen de manera muy, muy dinámica para que también la narración se vuelva un poquito más interesante. Entonces... Bueno, has dado en la clave. Todo consiste en... A ver, a mí no me gustan las narraciones repletas de datos. Me parecen horribles. No, tampoco me gusta que el locutor esté continuamente dando datos de un jugador, de la última que ganó, No, a mí me gusta centrarme en el juego. Sí. Pero evidentemente el ritmo hay que mantenerlo. Tú tienes que tener... cumbres de ritmo muy altos, con otros medios y con otros bajos, en un partido en el que están pasando pocas cosas que se pueden aprovechar para dar todo este tipo de datos y de información. A mí no me gusta cortar el ritmo de una retransmisión con datos, pero sí entiendo que los partidos tienen puntas y bajos, ¿no? Y ahí es donde entra todo este tipo de información que lo que hace es enriquecer un momento del partido feo, malo, parado, pues todos estos datos convierten una retransmisión en interesante. Claro. Si yo estoy contando que los centrales tienen la pelota y me pego 3 minutos, pues la gente se desengancha y puede ser un buen momento para meter esa información. Claro. Mi punto de vista es que si tú tienes un apoyo en la retransmisión, un compañero que está haciendo micrófono inalámbrico, un comentarista que tenga recursos y se haya preparado el partido, que deben ser ellos el que den toda esa información. Claro. Y que el locutor, el narrador del partido esté centrado en la pelota. Y en aportar su opinión de vez en cuando, pero que sea otro compañero. Pero evidentemente entiendo que es un recurso narrativo interesante para en momentos de que está bajo el encuentro del partido que se haga más interesante, sí. Claro. Sin abusar. Sin abusar, por supuesto. Y ahora en temas creativos, ¿cómo es que la creatividad puede hacer que un partido sea mejor o peor? Un narrador bueno convierte un partido bueno, aunque sea un peñazo de partido. Claro. Por supuesto. Además que
un partido importante, muy importante, una final, una semifinal, una eliminatoria, un partido donde te juegas la liga, no tiene por qué ser un partido bueno de fútbol. Hay muchos partidos muy importantes que salen muy malos, que muy salen, lentos, ¿no? claro, muy lentos, malos, sin goles. Pero es que la función del narrador es que ese partido sea interesante desde el minuto 1 hasta el último. Desde el minuto 1 hasta el último, revestir ese partido de la emoción, de la pasión, de la importancia que tiene, aunque no se esté demostrando en el campo. Recordarle a la gente en todo momento la importancia y la emoción que tiene ese partido, y ahí pues te conviertes en un actor prácticamente, estás contando cosas de una forma que a lo mejor no están sucediendo así, pero que sí que es verdad que se palpan en el ambiente, porque tú estás rodeado de la afición, ves las caras de la gente, ves cómo lo sufren y todo eso también hay que saber llevarlo. Siempre hay que hacer un producto atractivo, aunque el producto no sea tan bueno como lo que estás contando. Al final somos vendedores, ¿no? Estás 4 horas en antena y tú a la gente le tienes que ofrecer algo que le guste y que le emocione. Claro, por supuesto. ¿Tienes algunas técnicas creativas que lleves previas al partido estudiadas ¿cómo es que esa agilidad mental que tienes, bueno, que supongo que esa experiencia también previa de tantos años, tienes ya 20 años, 22 años en esto del periodismo deportivo, pero supongo que también hay técnicas que se pueden llevar a cabo para hacer que eso sea un poquito más ágil, ¿no? Claro que sí. Tú lo has dicho, por ejemplo, en mi caso te lo da la experiencia, ¿no? Pero consiste en ser rápido, tener mucho ritmo, darle emoción, pero no ser muy repetitivo con las expresiones que usas, ¿no? Si siempre usas la misma expresión, se convierte en muy largo el partido para el narrador y para el que lo está escuchando. Yo siempre digo a la gente que empieza que la forma de decir las cosas hay muchas maneras, que tienen que escuchar, como te he dicho antes, mucha radio, para ver las expresiones que utiliza un narrador, las que utiliza el otro para narrar la misma jugada, las diferentes formas de nombrar las parcelas del campo, las jugadas, a los jugadores, y hay que ir entremezclándolas para no ser repetitivo. En mi caso, pues eso te lo da la experiencia. Tú sabes intercalar expresiones para contar lo mismo y para que parezca mucho más dinámico. A la gente que está empezando, yo se lo digo que se la apunten. Digo, explica, cuenta, escribe 3 formas de decir que el partido ha comenzado. Escribe 3 formas y vas intercalándolas. Escribe 3 formas de decir que un defensa ha despejado. No digas y despeja tal. Digo, no, escríbete 4 formas y las vas intercalando. Y después el uso y la experiencia, evidentemente, te van dando esa claridad y esa rapidez para saber hacerlo. Y después escuchar mucha radio, coger lo que más te gusta de cada uno y expresarlo a tu modo. Pero sí que tiene un trabajo previo. Claro, tiene un trabajo previo. Tiene un trabajo previo de escuchar, de anotar, de apuntar, de elegir y después de darle tu toque. Y yo, por ejemplo, uno de los recursos que más me gusta es ponerle mote a los jugadores, ponerle un alias. Y así no tienes que estar siempre llamando al mismo jugador por su nombre. Sí. Puedes nombrar a un jugador por su nombre, por el lugar del que es el jugador, por la posición en la que juega o por su mote. Claro. Así, siempre que le echas la pelota a ese jugador, tienes muchas opciones. Claro. ¿Entiendes? Y para el oyente, a algunos les gustan más los alias, los motes, a otros no. Pero por lo menos no está siempre repitiendo, que creo que es lo peor que puede haber en una retransmisión, que se te haga monótona y se te haga pesada. Entonces tú haces un estudio previo de los jugadores. Bueno, me dices que del Betis ya te lo sabes perfectamente, claro, pero también del equipo contrario, para también saber algún tipo de dato interesante, ¿no? Claro, datos indispensables. El nombre del jugador, como es lógico, el país de donde son y la ciudad, y evidentemente si tienen, como te he dicho, un alias o no lo tienen. Ya, simplemente con eso, si todo el estudio... Bueno, y el número, claro, el número para identificarlo en el campo, como hemos dicho. Pero simplemente con ese simple estudio, ya te digo que después los datos, los goles que ha marcado, que no ha marcado, las jugadas, las existencias, a mí me parecen menos importantes. Son interesantes, pero no para el locutor. Yo creo que para otra persona en la retransmisión. Pero simplemente sabiéndote esas 3 cosas, tienes muchas posibilidades de enriquecer la
la retransmisión. Yo me los apunto siempre, todos esos datos y el equipo también del que venían. Me parece que aporta el jugador de tal equipo, tal cual, para que la gente lo tenga contextualizado. Claro. Y me parece que eso te enriquece mucho en una retransmisión, sí. Es un trabajo, además, fácil, bonito, para el que nos gusta esto y que te vale mucho en una retransmisión. Bueno, Andrés, y luego cuéntame, ¿cuáles son los desafíos que tú enfrentas día a día al intentar ser creativo, innovador en un partido narrando un partido del Betis? Y también la cuestión de ser imparcial un poco, como ya lo habíamos comentado, que pues sí tienes que darle emoción a los béticos. Sí, ¿no? hombre, claro, en este caso sí. Bueno, yo es que creo que la imparcialidad va con la vocación y con la profesión. El que quiera ser periodista y no es imparcial debe dedicarse a otra cosa. Y creo que es el mal que está viviendo actualmente el periodismo deportivo. Que los periodistas deportivos toman partido por un equipo o por un presidente o por un entrenador y pierden la noción de la imparcialidad. Me parece horrible. Me parece que la gente que hace eso destroza la profesión. Claro. Para mí no me cuesta ningún trabajo. Yo, antes que bético o sevillista, soy periodista deportivo. Claro. Y creo en la honestidad de mi trabajo y creo en la imparcialidad total y absoluta, aunque me cueste o nos cueste, hablo en nombre de todos los compañeros, pues la crítica de aficionados, las injerencias por parte de los directivos de los equipos, claro, que nos lo ponen difícil, que nos atosigan, que nos presionan, pero es que eso es inherente a la vocación del periodista, ¿no? Por supuesto. Y después lo otro que me habías preguntado era que cómo intenta ser creativo, ¿no? ¿Cómo intenta ser creativo en el partido? Yo lo primero que creo que no hay que ser demasiado barroco. A mí no me gusta el barroquismo a la hora de expresarte, la petulancia, no me gusta en absoluto. Claro. Yo creo que tiene que haber creatividad, pero hasta una parte. Esto es mucho de oficio, mucho de profesión, mucho de escuchar, mucho de elegir, como te digo siempre, expresiones, de tener evidentemente alternativas para contar las cosas para que no se haga monótono y pesado, pero creo que la creatividad tiene un límite. Yo creo que todo no vale y que esto, más que ser creativo, consiste en emocionar y consiste en transmitir pasión y consiste en transmitir rapidez y consiste en transmitir ritmo. Con tu toque personal, sí, pero no creo ni en el barroquismo de las retransmisiones, ni en la petulancia, no me gusta ese tipo de lenguaje para... Claro que se podría hacer más bonito, se podría hacer más enroscado, toda una retransmisión, pero no son las que a mí me gustan, en absoluto. Y creo que hay que ser creativo, pero hasta un límite, evidentemente, porque esto yo no lo considero un arte, sino un oficio. El oficio de contar las cosas para que otro, que no las puede ver, se las imagine. No es para adornarlas tampoco en exceso, ni para darles para revestirlas. Creo que consiste en contar de una forma atractiva, bonita, emocionante y con pasión algo que te tienes que imaginar que otra persona no está viendo. Pero creo que esto es más un oficio, una profesión, que un arte, evidentemente. Claro. Ahora, Vamos, que no es poesía. Claro. La locución deportiva no es poesía, aunque tiremos de recursos poéticos muchas veces, pero no podemos intentar elevar la locución deportiva a la trascendencia de la poesía. A mí me parece que es un error y que además es algo que no sé, que se escapa. Me parece que hay que ser muy prepotente para pensar una cosa así. Claro. Ahora, volviendo un poco al tema que comentábamos anteriormente de la objetividad periodística, ¿no? Sí. Que se pierde con algunos y con otros, que es tu caso, que me consta porque tú en tu Twitter, ahora ex, lanzas mucha crítica hacia los béticos o hacia los jugadores. Recuerdo un comentario que hiciste en el tiempo que Andrés Guardado cometió alguna falta en el campo que fue aberrante. Tú lo criticaste en ese momento de... Sí, bueno, Guardado se peleó con el entrenador, claro, prácticamente en el vestuario, ¿no? Yo no entiendo el periodismo sin hacer crítica
a una situación como esa, un futbolista de la experiencia de Guardado con 5 mundiales, que lo ha sido todo, Claro. que lo despiden ahora como una leyenda en el Betis, que Sí. cometa ese error en medio de una temporada con una eliminatoria de Copa del Rey a la vuelta, y que él, además con las limitaciones, ha sido espectacular. Yo no voy a descubrir a Guardado, pero con Claro. las limitaciones que tiene ahora mismo, que sea capaz de afearle al entrenador la conducta por no tener los minutos, yo es que creo que tuvo un error de infantil. Y yo, honestamente, que me cae muy bien Guardado y me parece un referente total y absoluto, Sí. y que vivo retransmitiendo el Betis, haciendo la información del Betis, si me parece que algo está mal, lo tengo que decir. Yo es que no tengo ningún problema. Eso que me estás preguntando como si hubiera ahí un tira y afloja. Claro. Para mí nunca lo ha habido. Yo estoy aquí para contar lo que hay, cómo se han producido las cosas y para opinar. Lo que pasa es que la opinión del periodista, si es un buen periodista, está apoyada en mucha información que a lo mejor el bético no tiene. Claro. Y que a lo mejor el club quiere tapar porque le conviene. Claro. No le conviene que salgan determinadas cosas. Ujú. Pero yo me siento libre y siempre me he sentido respaldado por mi jefe, por mis directores, para poder contar las cosas como son, y a pesar de las consecuencias que las hemos Claro. tenido. Yo he estado vetado sin poder entrar 1 año y medio, y mis compañeros de Radio Marca en el campo del Betis, con Claro. el anterior presidente. Sufrí amenazas. Pero es que no concibo dedicarte a esto, te vuelvo a repetir, sin asumir eso, ¿no? Esa parte del riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene ser un periodista deportivo directo y objetivo? Los insultos, ahora que hay redes sociales, los insultos, no sé, el menosprecio, Ujú. y eso por parte de la afición y ¿Tienes, del público. ¿tienes haters Bueno, Next? solo tengo haters. ¿Solo tienes Algo de haters? lo que me enorgullezco. Sí, prácticamente solo tengo haters. Madre mía. Pero la verdad es que no me afecta, me divierte incluso, porque piensa uno, algo estarás haciendo bien cuando tienes a tanta gente ahí enganchada. Eso por parte del público, y después, como te he comentado, las presiones. El ser un periodista honesto muchas veces provoca presiones por parte de la gente que manda en los clubes. Te presionan, llaman a tu jefe, llaman a los directores, amenazan, etcétera, etcétera. ¿Te han amenazado alguna vez? Sí, claro. Ya te digo que hasta nos han vetado. Ya. Cuando el presidente era Manuel Ruiz de Lopera, estuvimos vetados 1 año y medio sin ir ahí, sin poder entrar en el campo del Betis. Claro que sí. Claro que sí, juegan con el pan de tu casa, con tu bolsillo, Claro. pero bueno, afortunadamente, y cruzo los dedos, nunca ha llegado la sangre al río, que es lo importante. Y Ok. podemos seguir trabajando gracias a que los medios en los que yo personalmente he trabajado siempre me han dado El apoyo. todo el apoyo y me han arropado siempre. Muchos compañeros no han tenido esa suerte. Sí. Ante las amenazas, los subdirectores se han venido abajo y se han visto en una situación muy complicada, sí. Sí, yo Pero a admiro, ver, sí, yo admiro mucho a todos los periodistas en general, pero ahora adentrándonos en el periodismo deportivo, creo que también hacen una gran labor todos los días en informar, en comunicar ciertas cosas y en llevar la información de alguna u otra Sí. forma. periodismo ahora es más creativo, hablando de creatividad, porque como hay tantas fuentes de las que informarte, digamos, a través de redes sociales, ya prácticamente tú ya cuando empiezas un programa de radio ya sabes toda la información que hay, porque incluso Sí. el mismo programa de radio ha adelantado por redes sociales si tiene alguna noticia, si no, y ya consiste más, para mí, el periodismo de radio, aparte de informar en cómo contarlo, ¿no? En hacer un producto atractivo, en tener buenos opinadores, que se expresen bien, que lo hagan con rotundidad, en crear opinión, ya sea para lo bueno o para lo malo, pero llegar a la gente, que la gente o le guste lo que opine o se enfade con lo que tú opines, pero hacerlo de una forma atractiva. En ese sentido sí tenemos que ser cada vez más creativos, ya no en la narración, sino en el día a día, quiero decir, de la información. Claro. Porque ya luchas contra muchos medios que adelantan la información, y lo que consiste es en saber hacer un producto que sea interesante, ¿no? Y que Por sea supuesto. diferente para el oyente. Por supuesto.
Bueno, Andrés, ¿tú qué le dirías a todos esos nuevos posibles locutores de radio deportivo? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles son tus consejos para ellos? Pues que escuchen la radio a los narradores que les gustan y a los que no, para copiar las cosas que les gustan, para descartar las que no. Y que desde ya estén narrando. Yo cuando era chico venía los domingos, iba a comer con la familia, a la vuelta teníamos la radio puesta y ahí es como me enganché a esto, escuchando a narradores míticos. Yo decía, yo quiero hacer eso. Después llegaba a mi casa y con un cepillo me ponía delante de la tele y me ponía yo a narrar el partido. Te quiero decir que no hay que estar en un medio para empezar a narrar, te tiene que gustar. Te tiene que picar ese gusanillo, te tiene que encender por dentro y disfrutar cuando ves cómo lo hacen otros, y después hay que ensayar muchísimo. Solo la experiencia, la repetición y la constancia te llevan a poder dar un producto de calidad. Y después que esta es una profesión que va en alza, todo el mundo dice que la radio, que yo cada vez veo, mira, el medidor más grande que veo es que cada vez más mujeres quieren ser locutoras deportivas, narradoras deportivas. Yeah. Antes estaba quizá el papel de las mujeres muy encasillado para la tele, para ser reportera, para estar a pie de campo. Cada vez son más las mujeres también que quieren aparecer en este gremio y que lo están haciendo muy bien. Y creo que está en un momento, muy, muy, muy interesante la radio. Porque creo que la narración de televisión es distinta, es una narración muy blanca, en la que se mojan muy poco los narradores, en la que hay muy poca crítica, en la que no se cuenta todo lo que se ve, incluso las cosas que no son agradables se intentan tapar, y ahí creo que la radio irrumpe con una veracidad y con una fuerza brutal. Hay una narración blanca, que es la de la televisión, y después hay una narración bestial, dura, concreta, rotunda, que es la de la radio, y que creo que es donde va a acabar yendo prácticamente todo el mundo, porque la gente no quiere que le engañe, la gente quiere que le cuenten las cosas como son, aunque les moleste, aunque les enfade. Pero al final la gente quiere que le cuenten las cosas que están pasando. Y ahora, si ves, por ejemplo, en las retransmisiones de los partidos, puedes elegir la opción radio, de audio. Sí, y total. Está petándolo. Claro, a la gente le gusta cómo se cuentan los partidos en la radio, al mismo tiempo que lo ven por televisión. ¿Cuál es, entonces, tú crees que sea el futuro de la locución deportiva? ¿Va en alza, entonces? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo creo que sí. Cada vez hay además más. Ya incluso antes había 4 medios de comunicación narrando un partido, ahora hay 20 radios, chavales que montan un podcast por internet y narran los partidos. Y sí, yo creo que es una profesión que nunca se va a terminar. Así que ¿el fútbol se va a terminar? No. Pues el fútbol va unido inequívocamente a la radio. O sea, el medio del fútbol es la radio. Es la radio, 100%. Y después, por supuesto, que ahora puedes ver todos los partidos, es maravilloso que todos estén al alcance de un clic a través del mando a distancia, claro. Pero el fútbol sin la radio no sería nada. Ni la radio sin el fútbol, ¿eh? Tampoco sería nada. Absolutamente nada. Andrés, mira, vamos a pasar a un juego. Juego, una sección. Vamos a pasar a una sección llamada Derribando Mitos. Entonces, vamos a derribar mitos acerca de la narración deportiva. Específicamente de la narración de fútbol, ¿vale? Vale. Tú me vas a decir verdadero o falso, según tú lo pienses, y si quieres dar una breve explicación, me la das, ¿vale? Vale. Perfecto. Derribando mitos con Andrés Ocaña. Vamos a empezar, Andrés. La primera afirmación es: los narradores siempre están en perfecto control emocional. Falso, total y absoluto. Falso, total y absoluto. Si tienes un partido importante, lo primero es que tienen muchas presiones alrededor. Tu medio, el equipo que más te gusta, la gente, si estás bien de la voz, sí, o sea, son 1000 millones de cosas. Claro, intentamos estar en perfecto control emocional, pero no lo conseguimos prácticamente nunca. Perfecto. El narrador debe ser imparcial. Verdadero. No necesita explicación. Solo puede ser imparcial, si no, no es un narrador. Claro. La emoción del narrador siempre refleja la realidad del juego. Falso.
La emoción del narrador tiene que ser totalmente independiente de lo que esté pasando en el partido. Siempre tiene que ser emocionante una narración, independientemente de cómo sea el partido. Perfecto. Narrar es un arte. El narrador es un artista y el que mejor narra es el periodista o locutor. No, narrar no es un arte, es un oficio que exige creatividad, evidentemente, y que no todo el mundo puede hacer. Imagino que como todos los oficios, pero narrar no es un arte, narrar se aprende, puedes prepararte y después evidentemente tienes que tener una personalidad, pero es que hay muchas profesiones que requieren de personalidad y que no las elevaría a la categoría de arte. Perfecto. ¿Es muy difícil conseguir emocionar a los oyentes? No, en absoluto. Es muy fácil emocionarlos para bien y para mal. Alegrarlos y enfadarlos. Lo único que tienes que creerte las cosas que dices y tratar con respeto a la gente y a tu trabajo. Pero es muy fácil emocionar a la gente. Por eso la radio es tan importante y tiene tanto éxito con el fútbol. Pues perfecto, Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí en esta ocasión. Nos encantó saber un poquito más de la narración deportiva. Y bueno, terminamos diciendo que por supuesto que la creatividad existe también en su medida necesaria para un narrador deportivo. Sin pasarnos. Sin pasarse. Sin pasarnos, efectivamente. Ha sido un placer para mí charlar un ratito, porque he recordado también de qué va la profesión, que muchas veces estamos en el día a día y no te da tiempo a pensar, a reflexionar y me he acordado de muchas cosas por las que me dedico a esto. Ha sido un placer, de verdad, estar con ustedes. Pues muchas gracias, Andrés. Un placer el tenerte aquí. Y bueno, suscríbanse si no se han suscrito al canal. Y estamos muy contentos por toda esta trayectoria que hemos tenido en Dementes Creativos. Así que no se olviden de suscribirse. Y muchísimas gracias por quedarse hasta el final en este episodio de Dementes Creativos. Hasta la próxima emisión. Gracias.